En este video vamos a mostrar cómo descargar un dataset público del sitio kaggle.com y subirlo a un servicio de base de datos serverless. Más exactamente, lo subiremos al servicio de Firebase. El dataset que vamos a descargar o que tomamos para descarga en este ejercicio es netflixtitles.csv. Este dataset tiene un conjunto de películas y shows de televisión de Netflix. Yo lo tengo descargado ya lo descargué. Y si lo miramos un poco, exploramos un poco su contenido, observamos acá que tiene pues un identificador, una columna de identificación, el tipo de, el tipo de contenido, si es una película o si es un show de televisión. Vemos acá el título, el director, el reparto. Vemos también el país, ¿sí? Y otra serie de columnas. Pero si observamos bien, nos damos cuenta que algunas columnas no están completamente normalizadas. Por ejemplo, la columna de repartos, nos damos cuenta que no tiene un solo valor, tiene varios valores. Lo mismo sucede con la columna de país. Si nos damos cuenta, hay películas o series que son vistas en diferentes países. Entonces, esto rompe la característica, una de las características propias del uso de una base de datos estructurada, ¿sí? Que toma como base la normalización de la información, donde un campo debe tener un solo valor. Actualmente hay características agregadas a las bases de datos estructuradas que permiten en columnas guardar valores de tipo JSON, lo que permite tener múltiples datos en una sola columna. Pero eso agrega un poco más de complejidad en el momento de las consultas desde una aplicación. Entonces, por eso decidimos utilizar una base de datos no SQL para subir esta información y así no complicarnos y no tener problemas con las columnas que tienen varios valores dentro. Lo que haremos entonces es crear un nuevo proyecto en Firebase, crear una función ahí mismo en la nube que esté a la espera de que subamos un archivo a una carpeta específica, y apenas en cuanto él se dé cuenta que subimos ese archivo, inmediatamente lo va a leer y va a tomar cada uno de sus registros y lo va a ingresar en una colección de base de datos donde van a quedar guardados todos los registros de del archivo, del archivo que acabamos de descargar. Esa sería la idea fundamental. Para eso podemos ir aquí a Firebase. Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. Vamos a darle de nombre containerización. Que me dice que si quiere habilitar Gemini, no lo vamos a habilitar en este momento. Continuar. Y analítica de Google tampoco lo vamos a habilitar. Esperamos un poco a que termine de crear el proyecto. Bien, podemos continuar. Ya tenemos aquí el proyecto creado. Vamos a crear un bucket con una carpeta a la que llamaremos imports. Esa carpeta es la que va a estar, o nuestra función va a estar atento a que en esa carpeta subamos
el archivo y en cuanto lo subamos, nuestra función lo tomará para ingresar los registros a la base de datos. Entonces, nos vamos aquí a base de datos y almacenamiento, a la sesión de storage. Vamos a darle comenzar. Me está pidiendo acá dónde, en qué ubicación queremos colocar nuestro bucket. Bien, vamos a darle ahí, continuar, y le decimos comenzar en modo de prueba. Listo, aquí dice que se creó el bucket y aquí vamos a crear la carpeta que habíamos dicho, la carpeta imports. Muy bien. Ahora vamos a crear la función que se va a encargar de leer la información del archivo que subamos a la carpeta que acabamos de crear. Para ello debemos irnos acá a Hosting y sin servicios y escogemos funciones, functions. Listo, le damos comenzar y me pide que primero debo instalar de manera global, digamos, el CLI de Firebase. Necesitamos instalar el CLI de Firebase para poder, con esa herramienta, crear la función. Vamos a ver qué sucede. Listo, aquí nos damos cuenta de un error. Este error es porque como estamos instalando algo de manera global, necesitaría permiso de administrador. Hagámoslo con sudo para que nos dé permiso de administrador. Le damos la contraseña. Ahora sí empezó a instalar. Listo. Limpiamos un poco la pantalla y ahora debería estar el Firebase -b, ahí debería estar Firebase, a ver cómo se llama, Firebase Tool sería, perdón, es que vamos a darle menos versión. Listo, ahí me está diciendo la versión de Firebase, lo que quiere decir que ya está instalado el CLI. Continuamos. Me dice que debo iniciar mi proyecto con Firebase init. No tenemos ningún archivo creado en la carpeta donde estoy, que es contenedores. Así que vamos a ejecutar Firebase init para ver qué nos muestra. Listo, entonces él me pide ciertas cosas. Me pide, por ejemplo, que quiero instalar. Yo voy a seleccionar Firestore, que es para poder manejar la conexión, conectarme con el Firestore, que es la base de datos donde vamos a guardar la información. Functions, que también es para poder administrar las funciones que voy a crear. Y storage, que es para poder leer el archivo del storage donde va a subirse. Enter y me dice que falló por autenticación. Necesito primero conectarme, hacer login a mi servicio en la nube. Hagámoslo. Si quiero Gemini, dejémoslo como viene. Dejemos todos los valores por defecto y me pide aquí que me conecte a mi cuenta. Permitimos y dice que se conectó correctamente.
Quiere decir que si vengo otra vez a la consola e intentamos ejecutar el paso del init, volvemos a seleccionar Firestore, Functions y, y el Storage. Al parecer está intentando acceder a un recurso que ya no existe, tal vez unas pruebas que yo hice previamente. Entonces vamos a listar cuáles son los proyectos que tenemos realmente y vemos que el que creamos nuevo es este que dice containerización y este es su ID. Bien, entonces vamos a tratar de inicializar específicamente ese proyecto. ¿Listo? Entonces seleccionamos Firestore, Functions y el Storage. Presionamos Enter. Esperamos un poco. Ahora me pregunta la ubicación geográfica. Dejémoslo en ese que tiene por defecto. El archivo donde se guardarán las reglas. Dejemos el valor por defecto. Lo mismo para los índices. Ok, esperamos. Nos preguntan en qué lenguaje vamos a hacer la función. Vamos a escoger JavaScript. ¿Quieres que se manejen estilos? Sí, vamos a decirle que sí. Y listo, esto es lo que habría que instalar, digámosle que sí. Muy bien, sigue el proceso. Me pregunta entonces, ¿cuál debería ser el archivo de las reglas en el storage? Digámosle ese mismo, valores por defecto y listo. Terminó. ¿Qué creó? Creó una estructura y hay una carpeta functions donde yo debo colocar la función que voy a crear. Entramos a la carpeta functions y ahí observamos que creó una estructura, ¿sí? Vamos a abrir y inspeccionar un poco lo que creó. Bien, aquí vemos, debemos asegurarnos de que en nuestro package JSON aparezca este paquete para instalarlo, ¿verdad? Que es el que se encargará de parsear, de analizar el archivo, el archivo CSV. Asegurémonos también de que la versión con la que vayamos a trabajar de Node sea la versión 22. Sí, la versión 22 porque la 24 da problemas. En el index JS, aquí debemos crear nuestro código o colocar nuestro código. Aquí yo lo tengo previamente colocado, ¿verdad? Aquí les voy a explicar un poco. Este paquete que está acá es propio de Firebase y me sirve para detectar cuando se finalizó de subir un archivo al storage. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es detectar cuando termino de subir un archivo al storage para
ejecutar este código que está acá. Este código, entonces, aquí lo que hace, bueno, tenemos unas validaciones previas. Luego de que se sube el archivo, él verifica que realmente sea un archivo CSV o que lo hayan subido dentro de la carpeta imports. Si no lo subieron ahí o no es CSV, simplemente no hace nada, sale de la función. Aquí tenemos referencia a nuestro bucket que creamos y tenemos referencia también o tenemos la ruta del archivo que subió. Descargamos ese archivo y lo tenemos en memoria y luego creamos un arreglo con cada una de las líneas del archivo. Lo voy ingresando, hago el recorrido aquí y lo voy ingresando en el arreglo. Bien, luego recorremos el arreglo y por cada arreglo vamos creando, por cada fila o elemento del arreglo vamos creando un documento en una colección a la que llamaremos titles. Esa es la colección que vamos a crear en nuestra base de datos. Y cada uno de los documentos que creemos va a tener como campo ID el campo show ID del archivo. Bien, esto que está acá, son batch, esto es para crear lotes de procesos. Quiere decir que aquí, si nos damos cuenta, cada 400 registros es que él va a guardar en la base de datos, no guarda uno por uno, como para mejorar la eficiencia en el guardado en la base de datos. Guarda en lotes de 400 registros. Acá vemos que en el documento que se crea, se agregan los campos que están en nuestro array. Luego que termina de recorrer todas las filas del arreglo, nuevamente guarda por si quedó alguno pendiente por guardar. Con esto, ahora lo que tendríamos que hacer es esto, desplegar mi función. Vamos a desplegarla. Primero vamos a dar un bundle, un npm install, para estar seguro que todas las dependencias necesarias ya se instalaron. Bien, ahora sí vamos a desplegar mi función. Perdón, quitamos esto que se fue de más a copiar. Esperamos un poco. Me pregunta cuántos días debería mantener las imágenes del contenedor antes de ser borrado. Unas imágenes digamos, de cómo estaba previamente las funciones antes de crear esta, es decir, como un tema de versionamiento. Entonces ahí simplemente voy a dejar el valor por defecto y listo, terminó. Revisemos acá, vamos a darle finalizar y vamos a ver en las funciones que ya me muestra la función que desplegué. Se llama import csv to file store. Si miramos acá, vemos que así se llama nuestra función. Entonces vamos a probar que nuestra función trabaja. Si vamos aquí a nuestro file store, que sería nuestra base de datos, aquí nos damos cuenta que no hay nada creado. No hay nada creado. Entonces, vamos a nuestro storage.
Aquí está. Vamos a nuestro storage. Ok. Ok, aquí está. Y vamos a la carpeta imports. Y ahí es donde debemos cargar el archivo. Vamos a darle subir. Lo tenemos acá. Lo está subiendo. Y en el momento en que termine de subir, nuestra función debería trabajar. Por ende, cuando nos vamos otra vez a FileStore, a la base de datos, acá debería aparecer la colección. A ver. A ver, FileStore. Ahí están. Ahí están los títulos. Bien. Los títulos con los documentos que creó y los campos de cada uno de los documentos. ¿Qué vemos acá? Miren, vemos que subió completo, por ejemplo, aquí en el reparto, vemos que están cada uno de los actores. Uno que tenga de pronto varios países, por ejemplo, este tiene Francia y Estados Unidos. Se subió la información tal cual como la vimos en el archivo, en el dataset. Ahora vamos a crear el backend para nuestra aplicación. Este backend lo vamos a crear utilizando JavaScript y lo vamos a crear utilizando servicios serverless. ¿Qué ventajas nos da? Pues que no tenemos que preocuparnos por por la administración del servidor, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por montar un servidor, por configurarlo, ni por administrarlo. Simplemente nos tenemos que centrar en la lógica de lo que queremos hacer, en la lógica del negocio en este caso, eh, y crear las funciones y desplegarlas. Simplemente eso. No tenemos que preocuparnos por el servidor. Esta es una de las ventajas que da trabajar con tecnologías serverless. Para lograr ese objetivo, ¿qué hice? Reorganicé un poco la estructura de carpetas que tenía para mi función o para mi aplicación. Hasta el momento tenía esta función que era la que se encargaba de subir la información del archivo dataset hacia la base de datos. Lo que hice fue organizar un poco acá la estructura y esa función la dejé en una carpeta llamada loaders y creé otra carpeta API donde coloqué un archivo app.js y aquí creé las dos funciones que necesitaré para el backend. Estas funciones son esta que está acá, realmente terminan siendo endpoints de un API. ¿Listo? Entonces aquí estoy creando el endpoint para consultar los títulos a través de este endpoint titles. Aquí me permite listar, sea, todos los títulos, pero de una manera paginada, en paquetes de 50 documentos. Y esta que está acá abajo es para consultar un, un documento en particular a través de su ID. Algo a tener en cuenta acá es que en esta consulta por títulos logramos hacer un juego de paginación. Es decir, devolvemos la información necesaria para que en la próxima petición el frontend nos indique desde qué página quiere mostrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es para la paginación hacia adelante, donde se utiliza esta variable, start after ID.
Y esta variable es un parámetro que se pasa en la propia petición. Y para ir hacia atrás se necesita end before id, que es también un parámetro que se pasa en la petición. Entonces en la petición estaremos viendo que podemos pasar o un parámetro cuando vamos hacia adelante, que es el que indica desde dónde va a empezar a mostrar, o cuando vamos hacia atrás diciendo hasta dónde va a mostrar. Podemos ver acá que se utiliza nuevamente esta variable db, que es una instancia de nuestra base de datos Firestore. Aquí la podemos revisar. Viene de este variable admin o este objeto admin, que también es de Firebase. Aquí la inicializamos. Observamos que devolvemos un estatus de 200 cuando la petición sale bien. Es importante revisar los parámetros que se devuelven. Un parámetro success diciendo si la petición culminó correctamente o no. Aquí me devuelve el total de registros. Tiene que ser máximo 50 porque se está devolviendo en paquetes de 50. Me devuelve aquí el límite, o sea, cuánto se devuelven. ¿Ya? Aquí dice el total que se devuelven y aquí paquetes de cuánto se están devolviendo, porque es que esta cantidad de registros que se devuelven, que en este caso dijimos 50, no es estático, también se le pueden pasar por parámetros cuando se hace la petición. Se le puede pasar un parámetro limit diciendo si no quiero que pase, que devuelva 50, sino nomás 10. Entonces se creó también esta funcionalidad. Y estas son las variables que estábamos comentando. Él devuelve siempre cuál es el último, el último ID del documento de ese paquete que se devolvió y cuál fue el primero. Eso se toma como base para las siguientes peticiones, para cuando le hagan la petición de la nueva página o la página anterior. Y aquí en data, aquí va el listado de los 50 o los N documentos que estamos devolviendo. En ShowID es diferente. Aquí en ShowID sí hay necesariamente en la URL, hay que pasarle el ID, la identificación del documento que estamos buscando. Aquí lo hace la búsqueda, ¿sí? Si no lo encuentra, devuelve un estatus de 404 con sussex en falso y un mensaje de título no encontrado. Si lo encuentra, devuelve ese documento. Entonces, este es el comportamiento de las nuevas funciones para el API. Y luego lo que tenemos que hacer es desplegar esta aplicación. Firebase Deploy. Esperamos un momento. Listo. Y si vamos a nuestra terminal y nos vamos a las funciones, ya observamos que está la función que teníamos anteriormente y la nueva, la, de, la del API. Y acá nos dice la URL. Aquí está la URL que debemos usar para hacer las peticiones. Ahora, para probar las peticiones, tomamos esta URL y podemos usar cualquier aplicación o sitio que nos permita hacer peticiones HTTP. En este caso, voy a utilizar Postman. ¿Listo? Y vamos a hacer una prueba. Todo eso, si nos damos cuenta, se utilizaba el verbo get. Aquí, miren, app get.
Lo mismo acá, app get. Entonces acá utilizamos el verbo get y esta es la petición básica, titles. Vamos a darle enviar y vemos qué pasa. Listo, miren lo que devuelve. Devuelve el success diciendo que fue verdadero, el total de registro que devolvió y el límite que le pasamos. Por defecto son 50. Y él me dice, si quieres hacer una petición para la próxima, quieres hacer una petición de como si hundiera a presionar el botón siguiente para que te muestre la siguiente página, entonces debes tener en cuenta este ID para pasárselo. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Entonces aquí vemos la data y en la data me devuelve un arreglo. ¿Por qué? ¿Por qué un arreglo? Porque son 50 documentos lo que devuelve. Entonces necesita un arreglo de estos documentos con cada uno de los campos que están en la base de datos. Bien, entonces, lo que les comenté, yo me llevo este ID, ¿verdad? Y si me voy a una prueba de listar en la próxima página, segundo documento, yo tengo que pasarle el parámetro start after, como lo mencioné aquí. Aquí, mírenlo acá, start after ID. Entonces yo le paso ese parámetro con el ID que me devolvió la petición anterior. Ahí está. Entonces, con eso el sistema sabrá de que debe mostrar 50 registros a partir de este ID. Lo hacemos. Y aquí está. Entonces me empezó a mostrar a partir de ahí que sería S1043, uno después del S1042. ¿Bien? O sea que si está funcionando, devuelve 50, ahí está el total, el límite. Podemos jugar con el límite. Yo quiero que no me devuelva 50 nada más, sino que me devuelva paquetes de 10. Entonces, podría hacer esto, límite igual 10. Mira que acá se coloca el parámetro también. Y envío. ¿Qué me dice él ahí? Me devolvió 10. El límite que le pasé fue 10. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 documentos. Bien. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, digámosle acá, quitemos el límite para que me muestre los 50 por defecto. Y acá, miren, en el pref page token me dice este número. Él me está diciendo que este número o este código debo pasárselo, ese ID debo pasárselo si le quiero mostrar la página anterior. Entonces, para mostrar la página anterior, yo tendría que decirle aquí, por ejemplo, el parámetro before en ID. Entonces, yo le digo acá before, aquí, en before ID, ese, y le pasaría este ID. Entonces él me está diciendo que al darle hacia atrás, el último documento, los documentos me los tiene que mostrar antes de este código. Entonces vamos a darle. Y si me voy al último documento, nos damos cuenta que el último que me trajo fue el 1042, justo antes del 1043 que le pasé. Y de ahí muestra 50 registros hacia arriba hasta llegar al S1, que fue el primero. Ahí igualmente, que observamos? Observamos que nos devuelve también el total, el límite y, como siempre, los parámetros que debo colocar para anterior y siguiente. Si queremos irnos a la última página, debemos pasarle este parámetro. Order Desk, orden descendente. Con eso, él se iría
al último registro, ¿sí? Míralo acá, este sería el último registro ordenado por ID y mostraría 50 registros hacia arriba. Ese es especialmente para cuando en la aplicación de frontend le hagan clic en el botón que dice último registro. Entonces utilizarían esta URL y se irían a la última página, digamos. Buenas noches, continuando con la parte del frontend de esta actividad. Este frontend se conecta con esas funciones de Firebase serverless y pues van a recuperar datos que se encuentran expuestos a través de esas funciones de Firebase. Como vemos, dentro de nuestro proyecto frontend tenemos un archivo donde definimos una variable de entorno, en este caso pues localmente, que apunta a la URL que se expone de la función de Firebase. Tenemos en este proyecto pues todos sus componentes, la API, que es toda la parte de cómo vamos a consumir ese backend, esas funciones de Firebase. Tenemos aquí, como lo mirábamos, vamos a tener dos servicios donde vamos a tener uno para obtener los títulos de esas series películas desde la función de Firebase, donde tenemos una serie de parámetros como se explicó en el apartado de la función de Firebase, y también tenemos un servicio para obtener un título, ya sea de película o de serie de televisión, a través de su identificador. Básicamente esos son los servicios. Tenemos también pues una barra de navegación, tenemos unas páginas donde tenemos el listado, tenemos el título de la serie, de la película por identificador, y tenemos una homepage básicamente que nos va a servir como punta de entrada al listado. Vamos a proceder a ejecutar este frontend desde nuestro local npm run dev. Es el comando. Como vemos, nos dice inmediatamente que ya el servidor se está ejecutando en el puerto 5173. Vamos a seguir el vínculo y bueno, este sería nuestra homepage, donde tenemos acá proyecto de frontend conectado a función serverless de Google, en este caso de Firebase. Este proyecto fue desarrollado por Joan Cañas y Joan Donado. Si podemos, ahora voy a proceder a ir al listado de los títulos. Esto hace ese llamado a la función serverless de Firebase. Entonces está cargando los registros y podemos ver aquí los títulos de esas series y películas. Aquí podemos ver su identificador, el título, ya sea de algo tipo serie o tipo película. En este caso es una película, año 2020. Este servicio, como se exponía a través de la función, es paginado, entonces podemos movernos entre las diferentes páginas. Podemos ir a la siguiente página, tenemos también la página 2 de 50, tenemos la siguiente página en la página 3, y así podemos ir consultando la función de acuerdo a los parámetros que se establecieron en la interfaz que expone la función serverless. Si queremos ver el detalle en particular para un título de una serie o una película, en este caso vamos a ir a este identificador, que es el S1132. Seven Souls in the Skull Castle Season Flower es una película del año 2017. Vamos a ver el detalle. Aquí podemos ver datos de ese título, podemos ver su identificador, tipo, película, título, el título de esa película, el director, el reparto, el país de origen, fecha en el catálogo, año, clasificación, duración
tenemos como listado como tipo de acción y aventura, drama, películas internacionales. Tenemos una breve descripción y creado, cuando fue creado en el servidor. Podemos regresar al listado aquí, a volver listado, o podemos en este botón, voy a ver acá listado, podemos también acceder a cualquier otro título. Vamos a ver este, por ejemplo, que es un TV show. Vamos a ver el detalle. Tenemos TV show, Zero. Dentro del documento que se descargó de Google en CSV, no tiene director, información de director. Vemos el reparto, el país, fecha en el catálogo, año, tipo de clasificación, tiene una temporada. Esto sería como un tipo de filtro que tenemos como show internacional, comedia o dramas, una breve descripción y creado en el servidor. Vamos a volver al listado en esto. Podemos también regresar al inicio. Podemos regresar al listado. Y bueno, como vemos, básicamente este frontend está consultando esa función de Firebase. Entonces, si vamos acá que hace el fetch a titles JS, miramos aquí la redirección y podemos ver ahí cómo hace los llamados internos. Entonces, si vemos acá el llamado a la función que está haciendo a titles, un límite de 50. Vamos a ver aquí alguna información del código JavaScript que se ejecuta. Aquí tenemos la respuesta, como pueden ver. Tenemos un listado total, límite, el identificador de la siguiente página, de la página anterior. Tenemos en la data un array de cada uno de los títulos con su información, y eso es lo que vamos a ver en este listado. Al ver detalle, si vemos a S1, acá miramos la respuesta, miramos algunos headers que tenemos, la respuesta, entonces success, data, la información de ese título en particular, identificador S1. Y bueno, es básicamente el funcionamiento de esta aplicación frontend, que utiliza esos llamados a funciones serverless para mostrar datos de títulos de series y películas a través de una interfaz a usuarios. Muchas gracias.